Hola alma maravillosa, te doy la bienvenida a este espacio de reflexión, Sembrando en mi jardín, donde el amor florece en el corazón. Y hemos llegado al día 12, supera tu miedo. Hoy vamos a aprender a neutralizar el poder del miedo que tiene sobre nosotros y a confiar en que la vida nos va a cuidar. Si no has escuchado los primeros temas del taller, te recomiendo que lo hagas. En el canal hay una lista de reproducción. Llevamos una secuencia, puedes ir al del día de ayer, el día 11, o comenzar desde el día primero. Y espero que disfrutes de cada uno de los pasos para ser tu mejor amiga. Ahora sí, vámonos para allá. Mírate al espejo, respira profundo y mándale un beso a esa persona maravillosa que te está mirando. Cada día te vuelves más fuerte. Dale las gracias al espejo por ser la herramienta que te está ayudando a liberarte de tu pasado y a reflejar pensamientos mucho más positivos hacia ti. La vida te ama y yo también. Hoy tu trabajo es sobre una emoción que puede impedirnos que nos ames, nos puede impedir que perdonemos a otros y por lo tanto impide que tengamos la vida feliz que nos merecemos. Esta emoción es el miedo. Actualmente el miedo está aumentando en todo el planeta. Se manifiesta en forma de guerras, asesinatos, codicia y desconfianza. El miedo es la falta de confianza en nosotras mismas. Y cuando empezamos a superarlo, podremos empezar a confiar en nosotras y en la vida. Y te darás cuenta que la vida cuida de ti. Susan Jeffers, en su Venta Internacional, aunque tenga miedo, hágalo igual, escribió: si todo el mundo tiene miedo cuando se encuentra ante algo totalmente nuevo en la vida, y aún así muchos estamos ahí haciéndolo a pesar del miedo, hemos de llegar a la conclusión de que el problema no es el miedo. Ella creía que el verdadero problema no era el miedo en sí mismo, sino cómo nos enfrentamos a él. Podemos enfrentarlo desde una posición de poder o desde una de indefensión. El hecho de que tengamos miedo es irrelevante, porque muchas veces podemos tener miedo, por ejemplo, para andar en bicicleta, para aprender a manejar, pero finalmente lo afrontas y todo sale bien, ¿no? Otras veces, cuando sufrimos de ansiedad, tenemos miedo a dragones imaginarios, o sea, a dragones que no existen, ¿no? Y estamos todo el día alerta y de repente se te ve el aire y de repente qué va a pasar y entonces esa misma ansiedad te lleva a un patrón de pensamiento repetitivo y constante donde de repente pues uno le dice a la cabecita, ya cállate, por favor, ¿no? Pero es ese miedo inexistente y que de repente ante el miedo solamente está la postura de o lo enfrentamos o evadimos. O sea, cuando evades te vas, cuando enfrentas atacas o como la zarigüeya, te das el muerto. O sea, te quedas estático, no reaccionas ni para bien ni para mal. Entonces, ¿cómo actúas tú ante una situación que te da miedo? ¿Cuánto poder le concedes a tus miedos? Cuando surge un pensamiento de miedo es porque en realidad está intentando protegerte. Cuando tienes miedo físicamente, la adrenalina corre por nuestro cuerpo para protegernos del peligro. Y lo mismo sucede con el miedo que vamos creando mentalmente. Por ejemplo, si vamos atravesando la calle así súper despacito, de repente nos toca
el claxon un coche porque nos va a dar, le corremos. O sea, y ese miedo es aquel que nos protege, o más bien, pues sí, nos protege de situaciones en peligro, pero aparte nos hace reaccionar, ¿no? Y de hecho ya después de un rato dices, ay, es que me siento muy cansada, ¿por qué será? Bueno, pues por la adrenalina que corre, o sea, al principio te sientes así como que Superman y luego ya muy cansada, es precisamente por la adrenalina, ¿no? Entonces, cuando padecemos de cierta ansiedad, hay sustancias que segrega nuestro cerebro y que después de un ataque o de estar varios días así, pues nos sentimos muy cansados y es precisamente por todas esas sustancias que segrega el cerebro, a las cuales cuando están nos podemos volver adictas y que incluso pues a eso es a lo que se le llama realmente toxicidad, ¿no? Porque te va intoxicando. Entonces, cuando surge un pensamiento de miedo, ¿te protege o es un miedo imaginario? Te aconsejo que cuando vayamos realizando este trabajo, sobre todo en el espejo, háblale a tu miedo. Que puedas decir, sé que lo que quieres es protegerme y aprecio que quieras hacerlo y te doy las gracias. Reconocer la intención de que solamente nos quiere proteger, porque sabemos que Dios no se equivoca. Y todo lo que creó Dios es bueno. O sea, Dios no dijo, ay, te voy a dar el miedo para que te lastime o te haga daño. No. Lo que pasa es que de repente esos patrones de pensamiento pues desvirtúan las cosas buenas. Nosotros mismos lo hacemos, ¿no? Entonces, el miedo es bueno y tiene esa intención. Hay que reconocerla. A través de la observación de nuestros miedos y dirigiéndonos a ellos, vamos a empezar a recordar que no somos nuestros miedos. Podemos empezar pues a disasociarlos, ¿no? O sea, bueno, que a mí me da mucho miedo los ratones, pero, y puedo llegar a tener a lo mejor una fobia a los ratones, pero yo no soy ese miedo. O sea, ¿sí? Contemplar tus miedos como si estuvieras viendo las imágenes de una película, ¿no? Lo que ves realmente en la pantalla no está ahí. Las imágenes en movimiento no son más que fragmentos, ¿sí? Van pasando como cuando ves fotografías. Tus miedos van y vienen con la misma rapidez, salvo que insistas en retenerlos, que es ahí cuando pues, se utiliza la expresión modernamente de te enganchas, ¿no? Antiguamente decíamos, es que te clavaste, ¿no? Te clavas en eso. Ahorita dices, es que estás bien enganchado, ¿no? Te pilló, estás pillado por eso, ¿no? Entonces, el miedo es solo una limitación mental. ¿Tienes miedo de ponerte enfermo, de quedarte sin trabajo, de perder a un ser querido, de que te deje tu pareja? Entonces, el miedo se convierte en un mecanismo de defensa. No obstante, sería mucho más útil que al hacer el trabajo del espejo para dejar de recrear mentalmente estas situaciones que te asustan, ¿sí? Porque de repente estamos, ay, es que voy a enfermar, me voy a enfermar, me voy a enfermar, y de repente, pum, te enfermas y dices, ¿ves? Tenía razón. O sea, nos vamos dando la razón a nosotros mismos. Es que me va a dejar, me va a dejar, me va a dejar, pues, y actuamos mal. Y de repente dejan, ¿ves? Tenía razón. O sea, y a lo mejor, probablemente nosotros mismos estemos haciendo cosas, pues, para obtener el resultado deseado, ¿no? Ya sea consciente o inconscientemente. Creo que todos podemos elegir entre el amor y el miedo. Experimentamos el miedo al cambio, al no cambio, al futuro, el miedo a darnos una oportunidad. Tememos la intimidad y tenemos miedo de estar solos, ¿sí? Y tenemos miedo de olvidar el pasado y miedo de no olvidarlo. Pero la mente no puede mantener dos pensamientos opuestos a la vez. En el otro extremo del miedo está el amor.
El amor es el que obra los milagros que estamos buscando. Cuando te amas a ti mismo, estás capacitado para cuidar de ti. Como podemos ver, muchas veces hemos llegado a pensar que lo contrario al amor es el odio, pero en realidad el odio es otro tipo de amor, ¿no? Que va creando como resentimiento. Por ejemplo, te amo, pero te odio. Ay, es que me lastimaste, es que esto, no, bueno. En realidad, lo contrario al amor es el miedo. Por eso se dice que Satanás es el padre de la mentira, ¿sí? Porque es lo contrario. O sea, cuando tenemos miedo, cometemos más atrocidades que cuando odiamos a alguien, por decirlo de alguna manera, ¿sí? O cuando odiamos algo. Por eso también luego la canción dice, ¿verdad? Odio quiero más que indiferencia. Porque el odio es un tipo de cariño, o sea, por decirlo de alguna manera. Son tres emociones totalmente distintas, pero el punto es que lo contrario al amor es el miedo. Y cuando tenemos miedo, pues no nos estamos amando y tampoco confiamos en nosotras. La causa de los miedos suele ser la creencia de que no eres lo bastante bueno. Pero cuando te amas y te apruebas incondicionalmente, puedes empezar a superar esos temores. Haz todo lo que puedas para reforzar tu corazón, tu cuerpo y tu mente. Y puedes recurrir a tu trabajo del espejo y al poder que hay en tu interior. Digamos juntas, todo está bien, todo sucede para mi máximo bien, estoy a salvo. El amor es mi fuerza y solo el amor es real. Algo que a mí me ayudó bastantito cuando entendí esto del miedo y empezaba a sentir ansiedad por diferentes cosas, yo me decía, o sea, yo repetía para mí, los dragones no existen, ¿sí? Los dragones no existen. Y eso me ayudaba a calmarme. Entonces, ¿a qué voy con esto? A que nosotras podemos ir haciendo nuestros propios enunciados. Aquello que nos ayude a reflexionar de una mejor manera y a llevar nuestro patrón de pensamiento al lado positivo, pues de una manera que nosotras no la creamos, porque el trabajo no es así como de, lo hago y ya, shalala, no, es que te lo creas. Porque en medida que tú te vas creyendo que puedes, en medida que tú te vas creyendo los dragones no existen, yo puedo, yo soy suficiente, yo valgo mucho, si los demás no lo ven, pues que se compren lentes, va funcionando el trabajo, ¿sí? Se va transformando nuestro interior y de repente vamos a decir, ay, es que hice esto que hace 3, 4 meses, un año, yo jamás hubiera podido hacer, ¿sí? Entonces, vámonos con el trabajo del espejo para el día 12. ¿Cuál es tu mayor temor en estos momentos? Escríbelo en una notita adhesiva y pégala en el lado izquierdo de tu espejo. Reconoce tu miedo y dile, sé que tu intención es protegerme, valoro que quieras ayudarme, gracias, pero por el momento te dejo marchar. Estoy libre y estoy a salvo. Ahora vamos a coger la notita, la vamos a romper y la vamos a tirar a la basura. Esto nos va a ayudar a liberarnos un poquito del miedo, porque el secreto está en no aferrarte a él. La vida es un constante cambio y como decía hace ratito, de repente nos da miedo que cambie, de repente nos da miedo que no cambie. Y precisamente las crisis existenciales pues entran a través de los miedos, ¿no? 2, vuélvete a mirar al espejo y repite,
amo y confío. El amor y la vida cuidan de mí. Soy uno con el poder de Dios que me ha creado. Estoy a salvo. Todo está bien en mi mundo. Dios me ama y yo lo amo. Él cuida de mí. Yo nunca estoy sola porque Dios está conmigo. Incluso puedes buscar frases en los salmos. El Señor es mi pastor. Nada me faltará. Velas adecuando a tu ritmo y a tu estilo. Esta última es una de mis favoritas. 2. Vuelve a mirarte al espejo y repite. Amo y confío. El amor y la vida cuidan de mí. Todo está bien en mi mundo. El Señor es mi pastor. Nada me falta. Ahora sí, pasemos al punto 3. Mírate en el espejo y observa tu respiración. Cuando comenzamos a pensar en nuestros miedos, y estos realmente nos asustan, retenemos la respiración. Por eso es que empezamos a hiperventilar cuando tenemos ansiedad, ¿sí? Si te sientes amenazado o tienes miedo, comienza a respirar de forma consciente. Y ojo, cuando hablamos de respiración consciente no quiere decir que, ay, me quieren enseñar, una vez me decía una persona, ¿no? Es que me quieren enseñar a respirar. No, respiramos todos los seres humanos. Pero como ya lo tenemos incluido desde el nacimiento, nos dan la nalgada, lloras y empiezas a respirar. No es algo que valoremos mucho. O sea, respiro ya, o sea, es lo que me hace estar vivo, pero respiro, ¿no? O sea, ¿cuántas veces, por ejemplo, llegamos a dar gracias por el aire que respiramos? Incluso ayer escuchaba, ¿no? Ahí en internet que están talando árboles y no es que, pues son los que producen el oxígeno para que nosotros podamos respirar. Y pocas veces, o sea, damos gracias porque podemos respirar, porque hay oxígeno y suficiente para todos, ¿eh? O sea, no, Dios no escatima. Entonces, no se trata de que digas, me está enseñando a respirar. No, respirar consciente es hacer el movimiento consciente, pensando en él. O sea, voy a respirar 1, 2, 3, retengo 2, suelto 3. Incluso estos ejercicios, ya les había yo comentado anteriormente, a las personas que sufrimos de ansiedad nos ayudan mucho, ¿sí? La respiración consciente nos regula. Haz unas cuantas respiraciones profundas. Esta respiración te abre la puerta a un espacio en el interior, que es donde tu poder reside. Obviamente porque empezamos a respirar y nos centramos en ¿qué? En la respiración, en el latido del corazón. Si endereza tu columna y abre tu pecho. ¿Qué quiere decir esto? Lleva tus hombros hacia atrás y concede el espacio a tu corazoncito para que se expanda, ¿sí? 4. Sigue respirando espontáneamente, pero observando tu respiración. Mientras tanto, ve repitiendo, te amo, te amo, te amo de todo corazón. Confío en la vida. La vida me da todo lo que necesito. No tengo nada que temer, estoy a salvo y todo está bien. El poder está dentro de ti. Ejercicio del diario. Escribe cuáles son tus grandes miedos, clasificándolos en cada una de estas categorías: familia, salud, profesión, relaciones, finanzas. Ahora escribe una o más frases positivas para cada uno de los miedos que has anotado. Por ejemplo, tengo miedo de enfermarme y no poder cuidar de mí. Lo positivo sería, siempre atraigo la ayuda que necesito, ¿sí? El chiste es ir disminuyendo el miedo.
O sea, a ver, si tienes una familia, un ejemplo, ¿no? ¿Por qué cuando me enferme voy a estar sola? Ahora, si vivo sola, ¿por qué cuando enferme voy a estar sola? Puedo ir a una institución, un hospital o algún lugar donde puedan atenderme. Ajá. Entonces, la frase positiva por eso sería, atraigo la ayuda que yo necesito. Pensamiento del corazón para el día 12. Siempre estoy perfectamente protegida. Recuerda, cuando surja un temor, es porque estás intentando protegerte. Dile al miedo, valoro que quieras ayudarme. Y a continuación, repite algo para que vaya dirigido a ese miedo en concreto. Reconócelo y dale las gracias, pero no le concedas el poder ni toda la importancia, ¿no? Por ejemplo, empiezo a sentir miedo. El Señor es mi pastor, nada me falta. Dios cuida de mí, ¿sí? Meditación para el día 12 o reflexión, ¿sí? Para el día 12. Considera el día de hoy y todos los días como un momentito de aprendizaje, como un nuevo comienzo. Es una oportunidad de cambio y de crecimiento para abrir nuestra conciencia a un nuevo nivel y tener en cuenta las nuevas ideas y formas de pensar. Para ver que en el mundo, pues a mí me gusta vivir en el mundo y cómo me gustaría que fuera este mundo. El poder imaginar esto nos va a ir ayudando a crear ese mundo, porque vamos a utilizar nuestra creatividad. Date la oportunidad de vivir sin miedo y de vivir feliz. Vamos a entrar a un tip de autoestima y vamos a hablar del eco. Ya hemos hablado del diálogo interior y ya hemos hablado del juez. El eco, pues es esa vocecita, ¿sí? Que está ahí, trácata, trácata. Quitarle poder al diálogo interior, porque este puede llegar a atemorizarnos. Ese te acompaña siempre. Te juzga, te etiqueta, te compara, te critica, como lo hicieron en la infancia. Te desalienta, magnifica tus errores, te quita el sentido correcto de autoestima. El eco no toma en cuenta todo lo bueno que haces y las circunstancias en las que vives, o sea, no toma en cuenta todo el contexto. Y por eso boicotea tu felicidad. Cuando le das la razón al eco, es como darle la razón a tus padres o a tus educadores, pero ellos estaban equivocados y no siempre tenían la razón. Así que las críticas y las etiquetas ya no son necesarias. Por ello, corrijo mi manera de pensar y desde el día de hoy solamente acepto las cosas positivas que me digan y lo que yo me digo a mí misma positivamente sin juicios incorrectos. Así que saco precisamente ahorita a este tirano y desde hoy mis pensamientos actúan a tu favor o en tu contra. O sea, tenemos que ser bien conscientes. Nosotras mismas somos o nuestras mejores amigas o nuestras peores enemigas, ¿sí? Por eso los pensamientos van a actuar a nuestro favor o en nuestra contra. ¿Sí? Los problemas y las limitaciones en la vida existen. Y también vamos a tomar a lo mejor de repente malas decisiones y también nos vamos a equivocar, ¿sí? Pero lo cierto es que hay 1,000,001,000,000 de cosas que podemos hacer bien y de manera excelente. Así que a partir del día de hoy, adiós al miedo y adiós al juez interno. Recuerda que el único que puede juzgarte precisamente es Dios, ¿sí? Nadie más, nadie más. Esa es su chamba. Entonces, cuando yo me encuentro juzgándome a mí o cuando veo que alguien me está juzgando cruelmente o
mal, pues simplemente a lo mejor a la persona no le digo nada, pero interiormente eso me digo. Quiero hacer el trabajo de Dios. Yo quiero hacer el trabajo de mi jefe. No, no, no. Cada quien tiene su chamba, ¿no? Entonces ahora vamos a pasar a una pequeña lectura bíblica. Marcos capítulo 4 del 35 al 41. Y te voy a pedir que en un momentito de calma lo leas. Lee este versículo completo, por favor, y analízalo. Analízalo de verdad. Vamos a encontrar un punto muy importante. Jesús calma la tormenta, ¿sí? Y la calma llega. Este pasaje es muy rico en enseñanza, pero hoy podemos centrarnos en esto. Mira, Él está contigo. Puede ser que parezca que no, porque a lo mejor está dormido, pero créeme que Él está contigo. Solamente que cuando lo invoquemos, cuando lo llamemos, espero que no nos diga qué poca fe tienes, ¿sí? Entonces vamos trabajando en esto, vamos trabajando también en aumentar nuestra fe. Y con esa fe confiada, pídele que cuide de ti. Haz tu oración el día de hoy. Dile que te ayude a superar tus miedos, que calme la tormenta, la que sea que el día de hoy estés pasando, y que cuide de ti. Y yo sé que muchas veces puede llegar a pasar que Él nos escucha y hace lo que tiene que hacer y luego no nos gusta porque nosotros lo queríamos de otra manera, ¿no? A veces somos como el enfermo que llega con el doctor y le dice, es que me duele la cabeza y quiero una aspirina. Y el doctor te dice, a ver, el doctor soy yo te voy a revisar y yo te voy a mandar el medicamento que es el conveniente, o sea, el tratamiento perfecto para ti. Entonces, dejemos que Dios actúe. Dios quiere lo mejor para nosotros y créeme, te va a dar lo mejor, pero déjalo trabajar en ti. Y tú también trabaja en ti. Y cuando yo digo trabaja en ti, no es porque estemos defectuosas, ¿no? Dios hizo perfecciones y tú y yo somos perfectas. A mí me chocaba esta frase de, pues tienes que cambiar. Ay, pues cambiar, ¿por qué? ¿Sí? Tienes que mejorar. Bueno, mejorar, ¿por qué? ¿No? Entonces todo esto a mí me hacía sentir defectuosa. Y todo esto me llevó a un estado precisamente de ansiedad y de malestar y emocional. Y justamente por eso fue que yo empecé a trabajar todo esto y comprendí y entendí que yo tenía razón. Yo soy perfecta porque Dios me creó perfecta. Y lo único que tengo que transformar o cambiar o modificar es mi manera de pensar, porque pensaba muy negativa de mí, ¿sí? O sea, todo eso me llevó a pensar pestes de mí y a no quererme. Entonces, eso era lo que yo tenía que quitar, ¿sí? Y reentender, comprender que Dios me hizo perfecta, con mis imperfecciones y mis defectos. Permite que tú también puedas llegar a tus propias conclusiones. Yo te estoy compartiendo un poquito de las mías, ¿sí? Y que lo único que tenía que cambiar era mi actitud también, ¿sí? Porque de repente era demasiado consecuente con cosas que ya no iban en mi vida y a las cuales me aferraba. Hasta que llegó el momento que Dios dijo, bueno, mi reina, pues te voy a dar fortaleza para que hasta aquí, ¿no? O te voy a dar esa pauta para que ante ciertas circunstancias, pues tú puedas estar bien, en paz y tranquila. Entonces, no tengamos miedo, a eso voy, no tengamos miedo al tratamiento que nos vaya a dar Dios, si es que se lo llegamos a pedir, ¿sí? Te voy a dejar también, aparte de que
te pido que hagas la lectura de Marcos 4, del 35 al 41, que escuches el canto de paz en la tormenta de Gela, como cantito de reflexión. Sí, Jesús en muchos pasajes nos pide que no tengamos miedo. El día de hoy, pues, te doy las gracias por haberme escuchado. Gracias por quererte tanto de verdad que llegaste al día 12. Recuerda, yo lo voy trabajando junto contigo, así que nos felicito a las 2, a las 3 y a todas. Dios te bendice y bendice a tu familia. Te mando un abrazo. Muchas gracias.